Hola amigos, amigas, bienvenidos, hermanos, hermanas, qué gusto. Estamos en la segunda parte de la doctrina fundamental de la providencia, habiendo tenido la primera parte, que es la que tengo aquí atrás, en donde revisamos los principales conceptos y más que nada un marco completo de lo que es el contexto de esta palabra. El día de hoy vamos a ver que esta palabra, que parece, pues sí, bastante arcaica para algunos, para otros tiene un significado pues bastante ambiguo o simplemente lo en el contexto estrictamente religioso por las diferentes tendencias e interpretaciones teológicas como veíamos en la clase anterior que las tenemos aquí. Entonces vamos a ver que más que una palabra, un contexto viejo o de algo que no pueda atraer, tener un significado actual en la cultura moderna, es precisamente cuando más significado debe de tener el significado, pero más que nada la vivencia y la doctrina y la bendición, que es tener este concepto tan claro y poderlo vivir y disfrutar. Vamos a ver entonces que esta palabra era muy bien conocida, muy bien aceptada a nivel general, independientemente de las denominaciones y demás, de las denominaciones religiosas cristianas, por supuesto. La palabra providencia en el siglo XIX, siglo XVIII era una palabra muy que se usaba mucho porque daba a entender el contexto exacto y no era ningún problema este concepto en la mayoría de la cristiandad en los siglos pasados. Fue hasta el siglo XX, principios del siglo XX, en donde pues varias visiones o cosmovisiones de teología cristiana, como ya vimos, empezaron a desecharla y se fueron más por algo que al día de hoy se llama teología libre, que es bueno, la interpretación de la Biblia sin pues precisamente respetar las reglas de todo lo que es la hermenéutica. El día de hoy entonces vamos a comenzar y voy a estarles pasando algunos conceptos escritos ya en una presentación que hice hace ya un par de años, ya un par de años, en marzo precisamente, y vamos a ver que el significado, voy a empezar a transmitir, el significado de la palabra providencia, como podemos ver, es prever o ver de antemano o proveer. La palabra como tal no transmite el significado profundo de la doctrina de la providencia, como lo estamos ya entendiendo. Finster en el siglo XVII definieron la providencia de la siguiente manera, quedando ya en la confesión de fe de estos. Y dice, de lo que es la confesión de Westminster, párrafo 1, artículo 1, dice lo siguiente. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su más sabia y santa providencia, de acuerdo con su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, su poder, su justicia y su bondad y su misericordia. Recordemos amigos que Dios también sostiene todo lo que crea. El universo no solo depende o dependió de Él para su creación, sino también su extensión, como actualmente sabemos que lo hace. Dios sostiene desde la cosa más pequeña hasta la más grande y nada puede ni existir ni operar desde el momento en el que el Creador lo sostiene. Es el que hace también que funcione en un perfecto ecosistema, si se le podría reducir a ese concepto solamente, en donde toda la intersección de todas las cosas, todas las personas, todas las acciones, todas las voluntades, todas las acciones de las diferentes, independientemente de las causas, de las cosas que suceden en el mundo y en el universo, están sincronizadas en una perfección tal que solamente Dios hace posible esto. Se conocen como coincidencias y en la jerga cristiana como diosidencias, pero la realidad es que no hay nada que haya sido por casualidad o algo que haya sido por error o simplemente alguna circunstancia. Cuando Jesús habla en Mateo 6 que Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, no es una hipérbole como se conoce en términos de interpretación, sino que en todo el contexto de Mateo 6, cuando está hablando acerca de que Dios tiene cuidado de nosotros, conocimiento de lo que necesitamos,
entendimiento de todas las cosas que están a nuestro alrededor no es una hipérbole, es literal. Dios sí sabe exactamente cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, bueno, obviamente incluyendo a los calvos, pues obviamente Dios tiene conocimiento de las cosas más pequeñas. Dice Jesús, no cae un pajarillo a tierra sin que vuestro Padre Celestial tenga conocimiento de esto. Es decir, es en serio, es real, es verdadero y funciona y sigue funcionando y seguirá funcionando, así como todos los decretos, porque la providencia, recordemos, es un decreto. Vamos entonces a pasar a la siguiente lámina. La teología sistemática actual del siglo XIX y XX, y también XXI, define la providencia como aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera de modo que lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia un determinado fin, no dejando nada suelto, no dejando ningún cabo suelto. Muy bien, basado en este concepto, en esta definición, pues vemos que hay tres aspectos muy importantes que está bajo todo el contexto bíblico, que está bajo toda la doctrina, y para complementar esta definición, que es la preservación, concurrencia o cooperación y el gobierno. Para nosotros es de vital importancia, mis queridos, que nunca olvidemos que estos tres aspectos nunca están separados de la acción de Dios, de la interacción de Dios con toda su creación. Estas tres situaciones que acabamos de ver siempre están juntas. Hay que recordar que estos tres elementos, con lo que acabamos de ver, en tanto que la preservación se relaciona con el ser, lo que vemos es que la concurrencia es con la actividad y el gobierno está relacionado con la dirección de todas las cosas. Entonces, la preservación está muy relacionada con el ser, es decir, que las cosas existan, se mantengan y se preserven y perduren el tiempo que deba de existir cada cosa, acción o situación. Lo que vemos en lo que se refiere a la concurrencia de las cosas es que las cosas en las actividades tengan esos cruces, esas interacciones, te atravesaste en mi destino, ¿no? Como dicen, tiene que ver con la actividad. El cruce de actividades perfecto entre las personas o situaciones o cosas, tanto unas que se puedan ver malas, otras como buenas. Finalmente, la perspectiva humana, que nunca va a completar de ver la sabiduría, la profundidad y los caminos de Dios, que son insondeables. Y por último, el gobierno, que tiene que ver con la dirección de cada una de las situaciones. Es decir, nada está a la deriva. Y vemos que tanto todo lo que es la preservación, lo que es el control de las cosas en su existencia, lo que es la concurrencia, la actividad y el gobierno en la dirección, siempre van a estar juntas. Es muy importante que no olvidemos esto para seguir teniendo una visión pues general, completa, y pues que nos va a ayudar a entender el contexto prácticamente de toda la Biblia y de toda la correlación de Dios con la humanidad, con su creación, con su pueblo y en particular con lo que se refiere a la iglesia y la vida de cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la siguiente lámina. La Biblia claramente enseña el control providencial de todas las cosas y vamos a comenzar con cada una de ellas. Solamente un versículo por cada una de ellas y te pido que los demás los revises posteriormente. Sobre todo el universo, Salmo 103, 19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Sobre el mundo físico, Job 37, 5, dice de la siguiente forma. Truena Dios maravillosamente su voz, Él hace grandes las cosas que nosotros no entendemos ni jamás las entenderemos. Y también sobre la creación inanimada, Salmo 104 del 21 al 28, y dice de la siguiente forma. Dios dice, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y su labranza hasta la tarde.
Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, y la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y el anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que juzgase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Dios también tiene dominio sobre todos los negocios de las naciones y el comportamiento, nacimiento, surgimiento y caída de estas. Como en Job 12:23 dice, Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. También sobre el nacimiento del hombre y su parte en la vida, 1 de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. También sobre los sucesos y fracasos externos de la vida de los hombres, como dice en el Salmo 75, 6 y 7, dice, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Dios también tiene el control sobre las cosas que parecen accidentales o insignificantes. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ellas. En la protección de los justos, Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y satisface las necesidades del pueblo de Dios, empezando por el Cordero. Y vemos que dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dios contesta la oración, como el caso de Ana, al pedir poder concebir un hijo, que fue Samuel. Vemos en 1 de Samuel 1:19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana, su marido, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Y por último, Dios castiga a los malvados. Salmo 7 del 11 al 13 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Bueno, como hemos podido ver, cada uno de los versículos que se mencionan en todos los puntos anteriores son del Antiguo Testamento. Yo te pediría de favor que leyeras también completos, dándole pausa a este video, los del Nuevo Testamento, ya que la Biblia se explica con la Biblia e intencionalmente leí básicamente el primero. Sin embargo, hay muchísimos más, de todos los puntos hay muchísimos más versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Yo te pediría que los leyeras todos y que profundices en cada uno de ellos. Yo en mi caso en particular, en mi Biblia, la que tengo en papel, los tengo todos los versículos relacionados con la providencia de las tres cosas que vimos que la componen, con un determinado color. Es a la antigua. Si tienes esa Biblia digital también como yo, bueno, puedes marcarlo también del mismo color, o en fin, pero que hagas una distinción y un estudio especial de cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver entonces que esta preservación de las cosas, de las personas para que existan, de las situaciones que se den desde el origen de la voluntad de Dios
a través de la voluntad de los hombres, sin pasar por encima de ninguno de ellos, vemos que Dios siempre está al tanto, como ya lo hemos dicho reiterativamente, pero esto es muy importante también que lo tengas presente, presente en tu vida. Es muy importante que entiendas que todas las cosas, todas las situaciones están ya determinadas por el Señor y que no debemos de caer en un extremo como es el hipercalvinismo, que bueno, si ya está todo hecho, pues ya para qué hago, ¿no? No, vemos que Dios siempre va a actuar, ya actuó y se están dando las cosas y Él pone tanto el querer como el hacer en nosotros, los hermanos, las hermanas y también sobre todas las personas, respetando la voluntad en el sentido de la voluntad moral de los hombres y de las mujeres, relacionado con lo siguiente, y me explico. Dios le ha dado al hombre libertad moral, al caído y al nacido de nuevo. Esa libertad moral o esa libertad cotidiana, por ejemplo, de que hoy la ropa que escogí, pues la escogí, bueno, yo soy un caso especial porque pienso 4 milisegundos antes de qué ponerme, pienso en qué ponerme, pero, por ejemplo, hay personas que deciden y lo piensan, me pongo esto, me pongo aquello. Ahí Dios no está interviniendo. ¿Por qué? Porque no tiene que ver en el sentido para la obra de Dios en el contexto de todas las voluntades, de todos los sentidos, de todas las acciones relacionadas con la salvación y con el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios sabemos que es hacernos a la imagen de Cristo. En esa voluntad moral también está el hecho de que Dios pues no está, aunque está al pendiente de cada una de las cosas, deja al hombre caído y que va a tender siempre al mal, esa libertad, como a nosotros también los nacidos de nuevo, no interviene en ese tipo de cosas. Sin embargo, el hecho de pasarse un alto y atropellar a alguien está dentro de la libertad moral del hombre caído. ¿Por qué? Porque el hombre moral caído, su naturaleza pecadora como la que teníamos todos, va a tender siempre al mal. Ahora, que Dios esto lo está teniendo bajo su control también, sí, Dios no incitó al mal a la persona a pasarse al alto y atropellar a alguien accidentalmente o a propósito. Sin embargo, en toda la conjunción de las cosas, de todo con todo, y de las circunstancias y de las voluntades, pues evidentemente Dios eso lo usa para sus fines y para sus propósitos. Al haber atropellado, como el que atropelló, como al atropellado, estaba dentro del conocimiento, entendimiento y dentro de la voluntad de Dios. Y es muy importante esto, para bien en todos, tanto unos como otros, desde el bien de su concepto perfecto y eterno de sabiduría, entendimiento, bondad y amor. Entonces es importante que esto lo tengamos bien reforzado también. Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina donde ya vamos a seguir con los 3 aspectos y ahora vamos con lo que es la concurrencia. El otro aspecto de la providencia es la llamada concurrencia y se refiere a las acciones coextensivas de Dios y los seres humanos. Somos criaturas con nuestra propia voluntad. Podemos nosotros provocar acontecimientos de acuerdo con lo que se decida. Sin embargo, el poder causal que ejercemos es secundario. La providencia soberana de Dios trasciende nuestras acciones. Él cumple su voluntad a través de las acciones de las voluntades humanas sin violar la libertad de dichas voluntades humanas. Un ejemplo muy claro, mis queridos, es el caso de José con sus hermanos. Este caso de concurrencia que encontramos en la Escritura es que aunque los hermanos de José incurrieron en una traición terrible para su hermano menor por cuestiones de odio entre hermanos, esa situación tan terrible, la providencia de Dios seguía actuando a través incluso del pecado de ellos. Dios no obligó a estas personas malvadas a dejar a su hermano
En primera instancia lo querían matar, como recordemos, pero ya el mayor intervino y dijo, no, 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 vamos a causarle un dolor muy grande a nuestro padre, vamos y nos va a echar la culpa, entonces pues vamos a dejarlo en una cisterna vacía en lugar de matarlo. Bueno, la idea de él era regresar a buscarlo para después sacarlo y demás, ¿no? Pasa una caravana en aquel entonces de personas que iban a Egipto a vender sus productos y a comprar, y lo encuentran y se lo llevan como esclavo y lo venden. El hermano mayor, Rubén, regresa a ver qué había pasado, no lo encuentra ahí en la cisterna y le reclama a sus hermanos. Lo vendieron finalmente, lo vendieron como tal, y bueno, ahí todo se desata una serie de cosas que podemos leer en Génesis, pero este es un ejemplo muy claro acerca de las voluntades malvadas y acerca de la permisividad de Dios en muchos aspectos para sus fines, y que también el trato personal, tanto con buenos como malos, como ya vimos, del Señor con cada ser humano. Y vamos entonces a ver que José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo a través de esos años de sequía que hubo en Egipto. Y por supuesto el ejemplo eterno y supremo de lo que es la providencia redentora de Dios puede obrar incluso a través de las acciones pues más diabólicas. La ofensa más grande jamás cometida por un ser humano fue la traición de Judas a Cristo, a su Señor, a su Maestro, a su amigo. Sin embargo, la muerte de Cristo no fue un accidente histórico, no fue una cuestión, un asesinato, estaba en concordancia perfecta con el consejo determinado de Dios desde antes de la creación del mundo. El acto malvado de Judas hizo que sucediera lo mejor que haya sucedido en la historia. Lo más terrible provocó lo mejor, que es la expiación para el perdón de pecados. No es ninguna casualidad que en ese día sea conocido históricamente como el mayor y el día más importante para la historia. En nuestro contexto lo conocemos como Viernes Santo, pero en verdad el peor y más trágico evento de la providencia redentora de Dios sucedió ese día, provocando a su vez el mayor acontecimiento, que ángeles se sorprendieron, que nadie pues esperaba esta situación. Cuando dice Jesús consumado es y muere, que parecía el triunfo de las tinieblas sobre Dios y su misericordia, la providencia redentora de Dios al resucitar a nuestro amado Jesucristo. Es parte de la providencia para salvación. Por eso es un decreto, y por eso debemos de entender que si Cristo estuvo sujeto al Señor y a su providencia en un plan eterno y divino, cuánto más nosotros debemos de confiar en el Señor, en su providencia para nosotros, no solo para proveer, para suplir y demás, sino para ese propósito eterno. Esto es importante, suena reiterativo, pero ¿sabes qué? Es muy importante para que en los tiempos de crisis te acuerdes de esta clase. Cuando hay eventos trágicos aparentes en tu vida, no aparentes en sentido de que sea un engaño, pueden ser verdaderas tragedias, pero ¿sabes qué? Tienen un propósito especial para ti, para las personas, y las circunstancias están perfectamente medidas por parte de Dios. De ahí nace la frase que yo al principio no entendía hace muchos años, que Dios lo tiene bajo control. Y a mí las cosas, ¿no? Y había gente que lo decía en situaciones, pues, la verdad, intrascendentes. No es que Dios lo tiene todo bajo control. El asunto es que muchas en verano lo entendían, pero otras que lo decían con pleno entendimiento, ya después yo también lo entendí. Entonces, por favor, pon mucha atención en esto. Bueno, vamos a pasar por último a la siguiente lámina, que es la relacionada con el gobierno.
El gobierno divino puede definirse como aquella actividad continua de Dios por medio de la cual gobierna todas las cosas de manera que asegura el cumplimiento del propósito divino que ha dispuesto. Este gobierno no es simplemente una parte de la divina providencia, sino su todo, precisamente como lo son la preservación y la concurrencia, únicamente que ahora lo consideramos desde un punto de vista del fin hacia el cual Dios está guiando todas las cosas en la creación, es decir, la gloria de su nombre. Bueno, con esto hemos repasado básicamente lo que es la providencia. Tiene una profundidad muchísimo mayor a lo que yo pudiera explicarles, no en una, ni en dos, ni en 3 horas, sino necesitaríamos muchísimo tiempo, sobre todo en el análisis de cada uno de los pasajes. Sin embargo, quiero terminar con la lectura de Romanos 11, del versículo 33 al 36. Y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de él, para él y por él son todas las cosas. De él, por él y para él son todas las cosas. Esto debe reconfortar nuestros corazones y debe darnos toda la confianza y debe darnos una cosmovisión completa de Dios con respecto a su creación, porque si no tenemos esto como fundamento y como base esencial del trato de Dios para con nosotros y de las circunstancias en todo el mundo, de todas las personas, que Dios ve el corazón de todas las personas, tanto buenas como malas, encumbradas en el gobierno o aquellas que están olvidadas por la sociedad y por el mundo en peores circunstancias. Dios sabe perfectamente todo esto. Bueno, con esto hemos terminado entonces esta sesión. Te agradezco el tiempo y quiero pedirte, como siempre, que compartas este video a quien creas que le vaya a ser de bendición, que te suscribas al canal y que le des suscribirte también para que pueda llegarte la notificación de cada una de las clases que tenemos cada miércoles de lo que es doctrinas fundamentales de la Biblia de Dios en la serie para lo que es minería bíblica. Entonces, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y nos vemos próximamente. Muchas gracias, hasta luego.